¿Cuál es la importancia de la predicación de la palabra de Dios el domingo en el culto? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a Cibersaulo. Este es su canal donde estamos hablando sobre Biblia y teología. Y ya saben, cualquier reflexión, contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Y en esta ocasión yo solo quiero compartir una reflexión así libremente. No tengo un libreto ni un bosquejo que haya preparado. Pero es que el día de ayer fue un día bastante interesante en algo que estuve pensando. Ayer fue domingo y como ustedes saben, como cristianos, parte importante del domingo es estar en la iglesia, en el culto. Y dentro de todo lo que hacemos en el culto, sabemos que algo muy importante es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Y de alguna manera la palabra de Dios es el centro, lo que guía todo lo demás que hacemos en la iglesia. Y me puse a pensar mucho sobre este tema de la predicación de la palabra el día domingo. Y estuve pensando algo. Dentro de las iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Las iglesias protestantes, a veces se discute mucho sobre lo que nosotros consideramos sacramento, sobre la palabra sacramento. Por lo general, en las iglesias protestantes que usan este término sacramento, se lo usa para referirse casi siempre a solo dos cosas, que son el bautismo y la cena del Señor, dos cosas muy importantes que hacemos en la iglesia. Digo, es controversial porque a muchos de pronto no les gusta usar el término sacramento, porque la palabra sacramento tiene un sentido más como un acto, una acción por donde nos llega a nosotros lo sagrado, o nos llega la gracia, o nos llega, sí, algo de Dios. Entonces, para muchos estos actos del bautismo y la cena, por lo general prefieren usar el término símbolos, ¿no? Más que sacramentos. Pero bueno, es un tema controversial y de eso no quiero hablar en este video. Creo que tengo algunos otros videos hablando sobre este tema. Pero estaba pensando que más allá de estas dos cosas, el bautismo, la cena del Señor, lo que hacemos los pastores, los predicadores el domingo, al pararnos en el púlpito y predicar la palabra de Dios, si a algo deberíamos llamarlo sacramento, yo creo que a eso deberíamos llamarlo sacramento, porque es en ese momento de la predicación de la palabra de Dios en donde el pueblo, el cristiano, todos los que estamos sentados, si es que no estamos predicando, los que estamos sentados abajo, estamos escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Entonces, pensaba lo importante que sería considerarlo en este sentido, algo tan sagrado, tan sublime, no sé, con tanta responsabilidad, ¿no? Que todos quienes de alguna forma hemos tenido la oportunidad de pararnos en un púlpito en el domingo y todos quienes están predicando el día domingo deberíamos tomarnos en realidad en serio, con la seriedad y con la responsabilidad que eso amerita, que es el tiempo en donde estamos enseñando a la gente la palabra de Dios, transmitiendo un mensaje que nace del corazón de la palabra de Dios. Y esto es tan importante, como digo, no sé por qué, tal vez muchos vean este video y digan, no, esto es lo que está diciendo es obvio, ¿no? Pero es que al día de ayer me puse a pensar tanto en esto, en esta responsabilidad y en la seriedad, lo que esto implica. Me ha llevado a confirmar mi convicción personal en cuanto a preferir siempre la predicación expositiva. Me explico un poco. Tal vez alguien no ha escuchado ese término, predicación expositiva, y es la predicación que nace del texto bíblico cuando el predicador toma un texto bíblico, lo estudia, lo desmenuza, saca la idea central de ese texto bíblico y comunica a la gente, perdón, comunica a la gente esa idea central aplicada a nuestro contexto, a nuestro tiempo, pero se hace este canal de la palabra a la gente. Eso es la predicación expositiva. Es diferente al tema de la predicación temática. La predicación temática es cuando el predicador parte de un tema
Es decir, yo quiero hablar hoy de este tema y al hablar sobre el tema voy viendo los textos bíblicos que respaldan el tema del que quiero comunicar. Que tampoco es que está siempre mal o sea malo predicar. Hay muchas ocasiones en las que se necesita partir del tema para predicar algo. Pero yo siempre he pensado que en medida de lo posible la preferencia debe ser predicar expositivamente, que sea el texto bíblico el que nos traiga a nosotros un mensaje. Y esto da más seguridad, pensando precisamente en eso, en la responsabilidad de que lo que yo voy a predicar tiene que ser la palabra de Dios el día domingo. Pensando en esa responsabilidad, pues yo preferiría, hasta por eso, hasta por seguridad mía, la predicación expositiva, estudiar el texto, desmenuzar el texto, que el texto me diga todo lo que Dios quiere decirme y yo poder transmitir eso a la gente. Entonces ahí yo puedo tener la seguridad y la confianza de que estoy haciendo esta tarea con responsabilidad, comunicando la palabra de Dios y dejando mis pensamientos, mis ideas y todo eso para otros espacios, no necesariamente para el domingo en el púlpito. Yo sé que a veces hay textos que son un poco complicados, que de pronto hay diferentes interpretaciones, y hasta en eso lo que el predicador debería hacer es, el momento que está predicando, aclarar que eso es una idea personal, una interpretación personal, y no mezclar las cosas, ¿no? Pero procurar en lo posible que lo que predicamos en ese momento sea la palabra de Dios. Entonces, eso pensaba en la responsabilidad, en la seriedad y el temor que deberíamos tener, porque suele suceder, y este es el problema, ¿no? Y esto es lo que estuve pensando, que muchas veces hay iglesias en donde el predicador se sube a hablar 40 minutos, a veces hasta una hora, de tantas cosas que a veces no salen de la palabra de Dios. Y de pronto son charlas bonitas, motivacionales, ¿no? Esto es algo que está muy de moda, hablar de motivación, de éxito, de todo este tipo de cosas. Y a veces se usa uno o dos textos bíblicos, pero de pronto en otro contexto que no necesariamente será el centro del texto, pero a veces se los usa para respaldar esta charla de motivación y yo en realidad me ponía a pensar en esto estos días y decía que Dios nos ayude a no hacer ese tipo de cosas, a tener esos 40 minutos que podemos tener ahí al frente, pero como un momento en realidad sagrado. Sabemos que la iglesia cristiana se fundamenta en Jesús, en lo que Él enseñó, en lo que Él fue, en lo que Él hizo. Pero al mismo tiempo todo esto está escrito en la palabra de Dios. Es decir, Jesús es la palabra encarnada de Dios y nos ha dejado a nosotros la palabra escrita de Dios. Y ahí está el fundamento de lo que creemos, de lo que somos, de lo que tenemos que hacer como iglesia. Entonces, no desperdiciemos esos 40 minutos que tenemos el domingo para hablarle a la iglesia, hablando de cualquier otra cosa que no salga de la palabra de Dios. Es un llamado que tenía en mi corazón, ¿no? Estos días. Y eso por un lado. Ahora, por otro lado, es muy importante que como cristianos, que de pronto no estamos predicando el domingo, pero estamos asistiendo, tenemos la responsabilidad, esto también es importante, de no depender de la predicación del domingo para nuestro crecimiento espiritual. Yo en un video anterior, así mismo con una reflexión así, yo hablaba de que como cristianos deberíamos estar siempre abiertos y dispuestos, con una buena actitud de llegar y recibir la palabra de Dios de nuestro predicador, de nuestro pastor, y que en ese momento sea nuestro predicador preferido, decía yo, porque está hablando a nuestras vidas y tener esta mente abierta para recibir. Y eso es así. Pero el peligro sería depender de solamente eso para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, lo segundo que quería mencionar es no dependamos de nuestro pastor, de nuestro predicador. No dependamos de lo que se enseña en nuestra iglesia. El encuentro que debemos tener cada uno de nosotros con la palabra de Dios, que debe ser diario, todos los días, es una responsabilidad también personal.
Entonces, independientemente de cómo se esté predicando en mi iglesia, puede ser que haya momentos en donde el pastor lo hizo muy bien y expuso la palabra de Dios. Puede haber que hubo momentos en donde no pudimos ver que en realidad haya sido un mensaje de la palabra de Dios. Qué sé yo, ¿no? A veces unos somos más críticos que otros, pero independientemente de eso, de cómo haya estado la reunión en nuestra iglesia, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tener cada uno su encuentro personal con Dios y con la palabra de Dios y no depender de nadie más. Esto es lo que como iglesias protestantes creemos el sacerdocio universal. Dios nos puede hablar a todos por medio de su palabra. Entonces, la responsabilidad, y no solamente de leer la Biblia, sino de estudiar la Biblia, de tener herramientas como diccionarios, comentarios, concordancias, qué sé yo, que nos ayuden en realidad a estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una responsabilidad de todos y que ese sea, si es que algo, como digo, si es que algo tendríamos que llamarlo sacramento, que sea eso, el recibir de Dios por medio de su palabra. Entonces, dos cosas que quería compartir con ustedes que estaban en mi corazón este día, ¿no? Si es que estamos predicando el domingo o estamos en cualquier otro espacio compartiendo la palabra de Dios con la gente en la iglesia, tomemos la seriedad del caso, ¿no? De que sea la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos decir. Y por otro lado, si no lo estamos haciendo, si no estamos predicando, si solo estamos recibiendo, pero que no dependamos de esto, sino que sea una responsabilidad de cada uno de nosotros el aprender más y crecer más en la palabra de Dios. Bien, eso nomás quería compartir con ustedes. Díganme qué piensan sobre este tema. Cuéntenme de sus iglesias, a qué iglesia asisten y así nos podemos conocer un poco más. Siempre les agradezco por mirar estos videos. Si este mensaje les ha servido y piensan que puede servirle a alguien más, pueden ayudarme compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo. Y ya saben, me ayudan si le dan un me gusta, si comparten, si me dejan un comentario, todo eso ustedes ya lo saben y pueden seguir mirando contenido de este canal. Les dejo por aquí una tarjetita un video que puede gustarles. Y aquí otro enlace para que se suscriban a este canal. Gracias, que el Señor les bendiga.